El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte que llenó la casa en donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión, había judíos devotos en todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron ahí, maravillados y perplejos, pero otros entre las multitudes se burlaban de ellos diciendo: «Solo están borrachos, eso es todo». Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: «Escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen, estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo». Muy buen día, amados hermanos y hermanas. Les saludo con amor y paz de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es un placer enorme esta mañana compartir esta palabra que el Señor puso en mi corazón. Y realmente, bueno, es una mañana bastante particular porque de vuelta estamos encerradas en nuestras casas. Y yo creo que si uno observa a la gente que tenemos alrededor, de vuelta, queremos o no, pero nos damos cuenta que la gente está muy angustiada, la gente está con muchísima tristeza, muchas personas están desesperadas, algo muy lógico. La gente está encerrada en sus casas, muchos no saben
cómo van a ganar su pan de cada día, cómo van a funcionar sus negocios, si pueden o no conseguir trabajo. Mucha gente se encuentra en una situación económica de una crisis profunda, otros temen por su salud, bombardeados por esta información acerca de COVID, de nuevas formas de virus, y la gente está desesperada. Y durante mucho tiempo yo estaba preguntando: Señor, tengo estas pocas minutos para compartir con tu pueblo. ¿Qué querés decir a la gente? En este poco tiempo, ¿qué es lo que les puedo decir? El Señor me dio esta porción de su palabra y la quiero compartir con ustedes. Y les invito a abrir sus Biblias. Vamos a leer Salmo 46, el precioso Salmo de David. Y estamos leyendo, dice el salmista: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hunden en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespan sus aguas, y ante su furia retemblan los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se temblarán los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra, ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra, ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Qué interesante, véanse cómo el salmista describe la situación. Él dice: aunque se desmorone la tierra. ¿Saben qué? Hoy en día para muchas personas la tierra se está desmoronando, se está abriendo. Para muchos se sienten como que el abismo se abre delante de ellos y están por caer a este abismo. Abismo de desesperación, abismo de angustia, abismo de falencias, abismo de miedo. Temen de la enfermedad, temen la muerte, temen por su futuro, temen por su familia, por sus hijos, y hacen bien, en cierto sentido, porque no saben qué es lo que les está esperando, y falta de certidumbre les provoca miedo. Nosotros tampoco conocemos el futuro. Nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Nosotros no sabemos cuándo nos vamos a presentar delante del Señor. Por ahí, Señor nos va a conceder la gracia de vivir muchos años más y ver su gloriosa venida a esta tierra. O por ahí, ya mañana nos llamará a su presencia. No lo sabemos cuándo nos va a tocar. Igualmente que ellos no lo sabemos, pero estamos en una situación diferente. No tenemos esta sensación de que el abismo se abre delante de nosotros, de que la tierra se desmorona, de que estamos por caer. Todos nuestros planes, nuestros trabajos, nuestros negocios están por caer, que como que la tierra se abre a nuestros pies. Una sensación terrible que vive la gente hoy en día. De vuelta las hacen pasar por esta situación increíble. El salmista dice: y las montañas se hundirán en el fondo del mar. Uno, cuando está mirando una montaña, ¿qué es lo que piensa? Es algo fuerte, es algo inamovible. No se puede mover una montaña. Es algo, un símbolo de estabilidad. Y uno dice:
Hay cosas que son inamovibles. No sé, la economía de muchos países se parecía ser inamovible. La potencia de muchos imperios parecía ser inamovible. Uno decía, es inamovible mi costumbre de ir los domingos a la iglesia, y de repente está en una situación cuando no puede ir a la iglesia. Era inamovible, algo como una roca, como una montaña. La costumbre de celebrar la Santa Cena, primer domingo, ir a la iglesia, estar en comunión con los hermanos y hermanas y todos juntos participar en los símbolos y recordar la muerte y la sangre derramada de Jesús, sangre de Jesús derramada por nosotros, y de repente ahora lo estamos haciendo en nuestras casas. Algo que nunca sucedía, sucede ahora. O sea, algo que nos parecía inamovible. Nuestra vida, ciertas costumbres, ciertas formas de vivir, ahora se está cayendo y se está moviendo como esta montaña que de repente era inamovible y ahora está cayendo en el fondo del mar. Esto está sucediendo con las cosas que parecían ser estables, inamovibles, imposibles de cambiar. De repente uno ve a toda la sociedad, a todo orden mundial moviéndose, y como esta montaña cayendo al agua. Uno se da cuenta que la vida que uno vivía antes nunca más se volverá. Nunca más volvemos a vivir esta forma de vida, y esta sensación de que el mundo se desmorona, que el mundo se cae al abismo, nos lleva a la gente de este mundo, lo llena de terror, de angustia, de tristeza, de desesperación. Sin embargo, el salmista, desde la primera palabra, nos hace esta afirmación. Él dice, Dios es nuestro amparo. Dios es, no dice Dios será. Tal vez puede ser, o muy probable que lo será. No, él dice Dios es nuestro amparo, algo que nos defiende. Dios es nuestra fortaleza, algo que nos da fuerte. Como dice el salmista en otro salmo, es como una torre fuerte. Se esconde el justo en esta torre y se sentirá seguro. Dice, es una ayuda segura. Hoy en día uno dice, no tengo obra social, no puedo ir al hospital público, no sé cómo atenderse, no sé qué va a pasar con mi negocio, no sé si me van a pagar sueldo, no sé si voy a tener para comer o no. Y de repente Dios nos dice, yo soy tu amparo. Yo soy el que te da fuerza, tu fuerza proviene de mí. Yo soy tu ayuda segura. Segura, estás asegurado, tenés el mejor seguro del mundo, que es tu Dios. Tenés un seguro que se llama seguro celestial. Dice, por eso no temeremos. Salmo 2 dice, por eso no temeremos, aunque caen las montañas al abismo, aunque se abre la tierra, dice, no temeremos. Versículo 4 nos da una imagen tremenda, una imagen espectacular. Dice, hay un río cuyos corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Es muy interesante, la ciudad santa de Jerusalén, la que nosotros estamos esperando que va a bajar en los tiempos apocalípticos para el milenio, pero también la ciudad santa de Jerusalén, de la misma manera que el templo de Dios es una imagen representativa de nosotros. Él dice, la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Nosotros sabemos que hoy en día nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Altísimo habita en nosotros. Nosotros este templo, nosotros esta ciudad santa, donde habita el Altísimo, donde Él está en toda su plenitud, en toda la Trinidad, habita con toda su plenitud en nosotros. Y vean, y esta imagen tremenda, él dice, hay un río cuyos corrientes alegran la ciudad de Dios. Ríos de agua viva. ¿De qué le hace pensar? Por supuesto de Jesús. Él dice, yo soy la agua de vida. Yo soy el agua que da la vida. Yo soy este agua. Dice, el que cree en mí, de su interior, que correrán los ríos de agua viva. Porque Él es el río de agua viva. Y dice, hay un río cuyas corrientes
alegran la ciudad de Dios. Y este río que corre, río de aguas vivas, estas aguas como río potente, son toneladas de esta agua viva. Ellos corren dentro de nosotros, salen de nosotros para bendecir y para traer vida a los demás. Dice, alegran la ciudad de Dios. Este río alegran tu interior, alegran tu vida porque te traen vida, la santa habitación del Altísimo. Dice, Dios está en ella y esta ciudad, la ciudad, no caerá. Esta promesa es para vos, amigo. Tu ciudad, tu vida, vos sos la ciudad santa. Esta ciudad no caerá porque Dios habita. Si Dios habita, este río de agua viva fluye dentro tuyo y esta ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará ayuda. Al rayar el alba, cada día nosotros sabemos que todos los días se renueva la misericordia de Dios. Se renueva para vos. Versículo 7 dice, el Señor Todopoderoso está con nosotros. Él es nuestro refugio. Él es Dios. Y versículo 10 dice, quédense quietos. Déjense de alterarse, déjense de preocuparse, dejen de correr. Bueno, el Señor te brinda el tiempo de quietud excelente. Quédate quieto. Mientras todo el mundo está desesperado, mientras todo el mundo se afana cómo conseguir cosas, Él dice, ustedes no son así. Si Dios se preocupa por los pájaros y les da de comer a aquellos que no siembran ni cosechan, si Dios se viste el flor del campo que vive un solo día de una manera impresionante, ¿cómo no se va a preocupar por vos? Como Dios que no escatimó ni a su propio Hijo y lo entregó por ti, ¿cómo no te dará con Él todo lo que necesitas? Por eso dice, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Tenemos que reconocer que Dios está en control. Dios tiene todo control sobre toda situación. No se le escapó nada. Y tu vida está en su mano. Si Él quiere y tiene todavía planes para tu vida, vas a vivir. Si Dios dice, bueno, lo quiero disfrutar en mi presencia, vas a ir a su presencia, sea como sea. Hagas lo que hagas, tenemos que reconocer que nuestra vida está en sus manos. Como dijo un hermano, escuché estos días, un pastor le preguntó al periodista, dígame pastor, ¿y qué piensa usted de COVID? ¿Usted teme miedo a la muerte? Su respuesta era muy interesante. Él dijo, ¿saben qué? Usted no me puede asustar con los cielos. No me puede asustar con la idea de que puedo ir al cielo. Esta idea no me asusta, me llena de alegría y me llena de gozo. Así que nadie nos puede asustar con la idea de ir al cielo. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones y yo seré enaltecido. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo se afana. El pueblo de Dios queda quieto porque sabe que Dios está obrando. Aunque ningún negocio funcionará, tuyo va a funcionar. ¿Sabes por qué? Porque Dios está obrando en tu vida. Porque este río que corre en la ciudad santa son ríos de agua viva. Y aunque no haya dinero, el Señor te proveerá de otra manera. Porque Él es tu Dios, Él es tu papá, tu papito, Él es aquel que te ama de una manera increíble que nosotros no podemos ni imaginar. Y último versículo dice, el Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Él está ahora, en este momento. Él está con vos, está en tu casa, está a tu lado, está abrazándote, está sentado a tu lado, escuchando también este mensaje que Él mismo te está transmitiendo en realidad. Porque no es el hombre, es el Dios quien te quiere infundir aliento, te quiere dar seguridad. Porque dice, quédate quieto y reconozca que yo soy Dios. Soy yo quien tiene control sobre las cosas. Entrega
tu vida a mí. Quédate quieto y verás la gloria de Dios. Amado amigo, amado hermano y hermana, que Dios te bendiga muy ricamente. Esta mañana que sea muy bendecida para vos. Que el Señor bendiga abundantemente tu vida, tu familia, tu negocio, tu trabajo. Que Él suple tus necesidades y te provee todo en que tenés necesidad. En el nombre de Jesús, también te estoy bendiciendo en esta mañana. Amén. Uno de mis secretos es estar con Dios a solas, sin que nadie se dé cuenta. Como un amigo que siempre está a mi lado. Cuando estoy jugando, sigo pensando en Dios cada minuto que paso. Le digo a veces, me gusta estar contigo y te quiero mucho. Pero sé que te he abandonado. Nací en una familia creyente, católica. Generalmente iba cada domingo a la iglesia y realmente sí yo tenía una conciencia de Dios, ¿no? Sabía que Jesús era bueno y es esa relación con Él que empezó desde pequeña. Yo me sentaba en mi cama cuando todo estaba ya apagado y hablaba con Dios, le hablaba. Hola Dios, quiero conocerte. Ya cuando empecé a entrar en la adolescencia, no es que dejara de creer en Dios, sino que lo abandoné. Y empecé realmente a poner mis expectativas en las personas. Todo ese auge de querer vivir la vida a tu manera, hacer las cosas como tú quieres. Y entonces yo caí en una depresión. Dejé de tener ganas de vivir, tan duro como eso. Me levantaba por la mañana y decía, ¿para qué estoy aquí? Yo sentía que me había metido en un lugar donde no sabía cómo me había metido allí, pero no sabía cómo salir. O sea, lo tenía claro. Yo sabía que de ahí yo sola no salía. Me acuerdo que me había ido de vacaciones a Cantabria con mis padres y para mis adentros empecé a pensar, ¿cuándo fue la última vez que fui feliz? De paz, de seguridad, de amor. Y empecé a pensar para atrás. El año pasado no, el anterior no. Y empecé a pensar para atrás y cada vez que lo veía me asustaba, ¿no? Porque era cada vez más lejano ese momento. Y yo me vi a mí misma hablando con Jesús. Volví otra vez a pensar en Cristo. Estaba con una amiga que estaba viviendo en Madrid y me dijo, Vero, ¿pero por qué no te vienes a Madrid? ¿Qué tienes que perder? Y en ese momento, en ese barullo de gente, hablé a Dios y le dije, Señor, ¿será que yo me tengo que ir a Madrid? Y en mi interior hubo una sola palabra muy sencilla y pequeñita y me dijo, ve. Y eso hice. Y le pedí a mi padre, le dije, papá, ¿me dejas tu Biblia? Porque sabía que él tenía, ¿no? Aún a pesar de no entender, había algo que estaba pasando dentro de mí. Había un reflejo de mi pecado. Ahí empecé a entender cosas que yo había hecho, juzgar a las personas, mentir. Y fue necesario leerlo para que yo me convenciera de que todo aquello que estaba dentro de mí luchando era porque yo me había rebelado. Me compré una libreta para empezar a escribirle, Señor, yo no sé cómo encontrarte. Yo necesito que tú me mandes a alguien que me sepa llevar hasta el camino. Y salí al centro, pasé por la Puerta del Sol. Lo primero que yo recuerdo es escuchar a alguien cantando. Y la palabra clave para yo pararme fue Jesús.
Y luego escuché a una persona y hablaba de pecado y hablaba de juicio y si Dios me juzgaba en ese momento por todas las cosas que yo había hecho, directamente iba para el infierno. Y hablaban de que Él había muerto por mí, de que Él me amaba, de que Él había hecho todo para mí y que si yo me arrepentía, si yo reconocía, ¿no?, todo ese peso de mi pecado y creía en Él, entonces Él me perdonaba. Y en ese momento yo hice una oración sencilla y lo acepté en mi corazón. Yo sentía un fuego dentro de mí, algo que Dios estaba haciendo. Yo estaba diciendo, Dios mío, estás haciéndolo, ¿no? Estás cambiando algo. Como si el peso que había dentro de mí, que era un peso profundo y imposible de sacar por mí misma, de repente ya no estaba. ¿Qué tal, hermanos? Un domingo más, gracias a Dios que estamos reunidos, así a la distancia, en este nuevo domingo de mayo,
ya domingo 22 de mayo de 2021, encerrados otra vez, pero unidos, como te dije al principio. Dios está al control, Él sabe lo que está haciendo. Que están pasando cosas difíciles, seguro, pero Dios está al mando y estate tranquilo, estate sereno, porque Dios sabe lo que hace. Hoy estamos recordando el Pentecostés, ¿sí? La venida del Espíritu Santo a los apóstoles. Vamos a escuchar a distintos hermanos compartir pensamientos respecto a este tema, ¿sí? Pero quiero ir así rapidito a lo que es el Pentecostés. ¿Me acompañás a leer en el libro de Hechos capítulo 2? ¿Sí? Hechos capítulo 2, la palabra de Dios dice así, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Y después podés seguir leyendo todo el capítulo 2 de Hechos y ahí se extiende mucho más. Llenarse del Espíritu. Y lo quiero poner en paralelo brevemente con ese llenado del Espíritu en el reflejo que somos como hijos de Dios. Si estamos llenos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que reflejamos? Te dejo para que lo pienses. Llenos del Espíritu Santo. Acompáñame en 2 Corintios. ¿Sí? Lo que estoy leyendo es la nueva versión internacional. 2 Corintios 3:18. Dice así la palabra de Dios: así todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Qué reflejamos? ¿Te pusiste a pensar qué es lo que ven a través nuestro? Siempre te digo, nosotros somos las Biblias abiertas para mucha gente. Te dicen, ¿no? ¿Viste? Ese dice que es cristiano, pero ¿viste lo que hizo? ¿No les pasó? O cuando uno se le salta a veces la térmica, como yo digo, y después dice, ay, ¿qué hice? Reflejamos, así dice la palabra de Dios, como en un espejo la gloria del Señor. Versículo 2 del mismo capítulo de Corintios: ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Llenos del Espíritu Santo y ver qué reflejamos a través. No sé realmente qué reflejas vos, cada uno que se analice a sí mismo, pero estaría interesante entender que como hijos de Dios tenemos que ser realmente cartas abiertas, palabra de Dios para todos. No solamente con ir a predicar, con hechos, con actitud. Como cantamos, de gloria en gloria te veo cuando más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Moldéame, transfórmame tu imagen. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor.
¿Lo reflejamos realmente? Para ponernos a pensar. ¿Y cómo llegar a reflejar el amor de Dios para cada uno de nosotros? Andá a Dios, arrodillate ante Él si podés. Andá con un corazón, que se arrodille tu corazón, que realmente Él pueda ver tu cambio y tu manera, que vayas a Él diciéndole: Señor, necesito de vos. Hermanos, así, a la distancia, abrazos, saludos a todos ustedes, que Dios los bendiga. Disfrutemos este tiempo, porque este tiempo, hermanos, es único y va a ser recordado por mucho, mucho tiempo. Dios te bendiga, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Buena reunión y buena semana. Nos vemos, si Dios quiere, en el próximo encuentro. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Ya mi vida se la debo a Jesús, porque Él murió en la cruz por mí. Ya mi vida se la debo a Jesús, porque Él murió en la cruz por mí. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Yo me rindo a los pies de Jesús, mi Señor, porque fui un infiel pecador. Yo me rindo a los pies de Jesús, mi Señor, porque fui un infiel pecador. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Pecador, el Santo Espíritu te llama a ti, ven a Cristo y salvo serás. Pecador, el Santo Espíritu te llama a ti, ven a Cristo y salvo serás. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. ¿Qué tal, queridos hermanos del pueblo del Señor en distintos lugares donde se encuentren en esta hora? Ya sea en nuestra querida República Argentina o en cualquier otro lugar, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. En este tiempo tan particular, tan distinto, la Iglesia del Señor sigue adelante. Y en estos días se está conmemorando justamente la fiesta del Pentecostés. La fiesta del Pentecostés fue para el pueblo de Dios un punto culminante, una de las celebraciones más importantes que tenían que ver con agradecer al Señor por la bondad, por la provisión, por toda
la ayuda. Pero en el tiempo de la iglesia tiene una dimensión mucho más profunda, porque de alguna manera entendemos a la luz de las Escrituras que es el comienzo de la era de la iglesia. Es interesante que Hechos de los Apóstoles, allí en los primeros capítulos, nos muestra el comienzo de la iglesia aquí en la tierra, con un puñado de hombres y mujeres tan pequeño, con tantas dudas, pero Dios allí estando presente y marcando la diferencia. Permítame decirlo de este modo: yo veo el día de Pentecostés no solamente como el inicio de la era de la iglesia, sino también uno puede ver como el meollo, el centro de la historia del obrar de Dios a favor de toda la humanidad. Y permítame que podamos verlo juntamente a la luz de las Escrituras. Cuando uno ve el contexto del día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, después de ese momento trascendental en la historia de toda la humanidad, donde Cristo murió, pero también resucitó. Y cuando Él se está manifestando a los discípulos y está con ellos, y antes de ser elevado, ahí los primeros versículos del capítulo 1, uno ve un diálogo que por lo menos de alguna manera despierta la curiosidad. Los discípulos le preguntan ante la inminencia de la ascensión del Señor, le dice el Señor: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Hombres que habían estado con Jesús, que habían sido testigos del obrar de Dios, milagros, sanidades, ayudando donde humanamente era imposible. Y de golpe los discípulos preguntando sobre una situación terrena: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Parecía que no entendían todo el contexto espiritual y el proyecto de Dios. Pero el Señor les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban de lo alto justamente el poder del Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí estamos nosotros, en lo último de la tierra y en este tiempo tan particular. Hechos 2, de alguna manera, nos muestra la palabra de Dios, ese momento cúlmine, tan importante, único en la historia. De una manera sobrenatural, viene el Espíritu Santo sobre 120 personas que estaban allí en esa habitación, en ese primer piso, y fueron llenos del Espíritu Santo, con una manifestación impresionante. Es más, los mismos que rodeaban a esta gente, que fueron testigos ocasionales de este mover espiritual, dice: oímos hablar a estos 120 las maravillas de Dios en nuestros propios idiomas. Uno ve allí la manifestación sobrenatural del poder de Dios, dice las maravillas de Dios, y uno encuentra allí por lo menos 13 nacionalidades diferentes. Pero quiero que en este momento, juntos, usted allí donde está, podamos ver a la luz de la palabra del Señor la primera predicación que el apóstol Pedro se pone en pie en esa mañana gloriosa, y él toma la palabra ante el asombro y la incertidumbre de qué era lo que estaba pasando. Y fíjese lo que dice allí la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14, dice así la palabra del Señor: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones, todos los que están aquí en Jerusalén y los que han llegado, para que esto sea notorio, le dice: por favor, escuchen mis palabras. Porque estos, está hablando de los discípulos, los 120, dice: no están borrachos, como vosotros lo suponéis, puesto que son recién las 9 de la mañana.
Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, y empieza a citar literalmente la profecía de Joel. Dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Literalmente el apóstol Pedro cita al profeta Joel. Si usted tiene allí su Biblia, y si no, lo invito a que revea después esta reunión a la luz de las Escrituras. Busquemos juntos al profeta Joel. Y es interesante lo que esta profecía, 800 años antes del día de Pentecostés, allí en Jerusalén, el profeta Joel recibe esta palabra. Y pasaron en esos 800 años muchísimas cosas. Israel fue desintegrada como nación. El reino del norte, Israel, fue llevado cautivo a Siria. El reino del sur, Judá, a Babilonia. Volvió nada más que un puñadito de hombres y mujeres de los cautivos después de 70 años. Esto lo encontramos en la palabra de Dios, en el libro de Nehemías, de Esdras. Pasó el imperio babilónico, un imperio impresionante, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano ya estaba allí en su apogeo. Cristo vino, ejerció su ministerio aquí en la tierra, murió, resucitó. Y ese día de Pentecostés, Pedro puesto en pie, el Espíritu Santo trae a su memoria justamente la profecía de Joel. 800 años de diferencia. Muchas cosas cambian, muchas cosas ya no son iguales, muchas cosas van teniendo otra dimensión. Y fíjense, imagínense, 800 años donde imperios impresionantes han caído, han desaparecido, las crisis económicas, sociales, culturales, revoluciones, hambres, guerras, problemas casi sin número. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Permítame decirlo de esta manera. En este tiempo donde nada es igual a lo que conocimos hace algún tiempo. No solamente hasta el modo de reunirnos, los valores, los principios van cambiando socialmente. La economía va cambiando. Gobiernos van cambiando aceleradamente decisiones. Y parece que lo más común es una gran inestabilidad en la ciencia, en lo gubernamental, en lo social. Casi podríamos decir como los tiempos de los jueces, cada uno hace lo que bien le parecía. Pero en medio de ese caos está la palabra de Dios que alumbra como una antorcha segura, firme, mostrando y señalando. Todo puede pasar, todo puede cambiar, todo puede ser transformado, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es fiel. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo fiel. Vayamos juntos, 800 años antes de Pentecostés, a ver al libro del profeta Joel. Este Joel de quien el apóstol Pedro toma la palabra en esa reunión improvisada, movido por el Espíritu Santo en ese día de Pentecostés. Y literalmente, si usted tiene allí su Biblia, libro del profeta Joel, capítulo 2,
versículo 28, dice así: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos sonarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. O sea, literalmente está citando el apóstol Pedro lo que dice el profeta Joel. Pero fíjese cómo comenzó este versículo 28. Y después de esto. O sea, de alguna manera está diciendo, hermanos, el día de Pentecostés, lo que el apóstol Pedro estaba allí justamente afirmando, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo no es algo descolgado, sino forma parte de un propósito, de un proyecto que Dios está por encima de todas las cosas. Después de esto, ¿qué es ese después de esto? ¿A qué hace referencia? ¿A qué está indicando aquí el profeta Joel 800 años antes del día de Pentecostés? Si tiene allí usted su Biblia, fíjese en el mismo capítulo, el capítulo 2, nosotros leímos el 28, pero fíjese, solamente 5 versículos antes, versículo 23. Y dice así la palabra del Señor: vosotros también, hijos de Sión o hijos del pueblo de Dios, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y la lluvia tardía. Está haciendo referencia literalmente aquí, lluvias de otoño y lluvias de primavera, indispensables para la agricultura. Las eras, los depósitos se llenarán de trigo, y los lagares, los depósitos para líquidos, rebosarán de vino y aceite. Y dice Dios, versículo 25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ellos. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Y conoceréis que en medio de mi pueblo estoy yo, dice Dios, que yo soy Jehová vuestro Dios, que no hay otro, y mi pueblo no será jamás avergonzado. Y después de esto, ahí viene la profecía que cita el apóstol Pedro: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Evidentemente, estos versículos que hemos leído, Joel capítulo 2, versículos 23 hasta el 27, están haciendo referencia al obrar de la misericordia y la gracia y el poder de Dios. Habla que Dios no se olvida de su pueblo, que Dios está presente. Y casi como mostrando un panorama global de toda la historia de la humanidad, porque a veces nosotros lo vemos todo tan separado, todo tan seccionado, y allí es donde muchas veces no llegamos a interpretar correctamente el propósito de Dios. Pero Dios habla de un tiempo de bendición, de provisión, donde Dios restituye. Cuando habla lo que comió la langosta, el saltón, el revoltón, bueno, nombres que para nosotros, al menos los que estamos en esta latitud, son bastante desconocidos. Pero para nuestros queridos hermanos que están a veces en lugares donde la agricultura está presente, son distintas plagas. Y si usted lee el libro de Joel en el capítulo 1, versículo 4, estas plagas que tienen que ver langostas en sus distintas especies, eran parte de un juicio de Dios, diciéndole a su pueblo: vuélvanse hacia mí. Pero aquí lo que está mostrando es que ese tiempo de juicio de parte de Dios se termina convirtiendo en un tiempo de paz, de bendición, de restauración. ¿De quién está hablando aquí? De cuando está hablando de la provisión en abundancia de los depósitos de trigo,
o los depósitos de aceite y de vino rebalsando allí. Todo esto está hablando nada más ni nada menos del obrar del ministerio de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, una vida que vale la pena vivir. Jesús, cuando vino aquí a la tierra y se hizo hombre en ese pesebre de Belén, y pasó las mismas necesidades que pasa usted y que pasa yo, y pasamos cada uno de nosotros, es justamente para que podamos saber que Dios sabe, Dios conoce, pero Dios está presente. Y en medio de esas dificultades, en medio de esos momentos de angustia, el Señor brinda provisión en abundancia, sanidad para el alma, en las emociones, el obrar de Dios. Cuando humanamente uno dice, ya no sabemos qué hacer, allí Dios dice, yo estoy presente. Los lagares rebalsando. Restituiré, dice el Señor, lo que comió la plaga, el juicio. El apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 6, usted conoce bien esto, dice que la paga del pecado es muerte. Y si terminara ese versículo allí, sería tal vez uno de los versículos más tristes de toda la Biblia. Pero allí la palabra de Dios justamente empieza a marcar, a señalar. Mas la dádiva de Dios, el regalo generoso de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Dios restituye. Dios da en abundancia todas esas situaciones que el pecado ha quitado. Estábamos separados de Dios. Cristo vino justamente para restituirnos en una posición de bendición. Por eso habla de la abundancia de los alimentos. Por eso últimos versículos, y no quiero detenerme mucho tiempo más aquí, dice, mi pueblo va a alabar. Nunca más va a ser avergonzado. ¿Por qué? Porque el que conoce el obrar de Dios también sabe que Dios hace libre a las personas. Hace libre de situaciones del pasado, de temores del presente o de incertidumbres del futuro. Por eso en cada cristiano hay un cántico de alabanza, de gratitud, sabiendo que la presencia de Dios está allí, con cada uno de nosotros, en las grandes ciudades, encerrados o no, en lugares aislados, alejados, tal vez en algunos sitios sin poder congregarse, pero con cada uno de los hijos del Señor, allí está presente. El profeta Joel, cuando recibe esta visión de la misericordia, del poder, de la gracia de Dios, él, siendo inspirado por el Espíritu Santo, sigue diciendo, y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ahí aparece el día de Pentecostés. Por eso yo decía, es el meollo de la historia del obrar de Dios. Pero ¿por qué está allí la presencia del Espíritu Santo en medio del pueblo de Dios, en medio de los hijos del Señor, de una manera tan particular y evidente? Jesús le dijo a los discípulos, a ese puñado que pensaban aún en términos políticos y sociales, si Dios iba a restaurar el pueblo de Israel, a ese momento iba a hacerlos libres del imperio romano, dice, y me seréis testigos. Una visión mucho mayor, más amplia. Siempre la palabra de Dios, cuando venimos con humildad, con fe y esperando en Dios, la palabra de Dios va a elevar nuestra mirada. Más allá de nuestras limitaciones y nuestros problemas, nos va a llevar a mirar en los propósitos de Dios. Y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, lo último de la tierra. Ahí estamos. Somos el fruto del testimonio de hombres y mujeres que han traído el Evangelio. Algunos han venido de otros países
como tal vez algunos de nuestros abuelos, tal vez sin entender el idioma, pero con la convicción de que Dios está allí presente. Y eso lo hemos aprendido. Pero no solamente lo hemos tomado como una cuestión cultural, sino hemos conocido al mismo Dios que restaura, que bendice, que obra, que también capacita a su iglesia para que hoy siga siendo testigo del obrar de Dios. Pero fíjese, el apóstol Pedro y también el libro del profeta Joel, cuando está tomando este mensaje el día del Pentecostés, hace referencia a los últimos versículos que habíamos leído allí al principio, sobre situaciones de los últimos tiempos. Joel, cuando él recibe esto, faltaba mucho para el cumplimiento. Y cuando el apóstol Pedro está predicando esto, Pedro dice, este es el cumplimiento, hermanos. Pero hay una parte que todavía no se cumplió, y que tiene que ver con los tiempos prefijados por Dios, los tiempos de los juicios de Dios. Apenas estamos vislumbrando toda esta situación de tanta confusión, donde los sistemas de gobierno, los sistemas de poder, muchas veces no saben ni siquiera cómo resolver los problemas. Pero a Dios esto no lo sorprende. Y permítame decirlo de esta manera, al pueblo de Dios tampoco, porque Dios lo dejó escrito allí en su palabra. El día de Pentecostés no solamente está haciendo referencia a las promesas del Señor, al obrar de Dios hoy día, sino también el día de Pentecostés habla sobre lo que va a venir. Y ahí está la iglesia del Señor, confiando en Dios, aunque el sistema y la sociedad le dé la espalda a Dios y niegue a Dios. La iglesia del Señor todavía está aquí presente en la tierra para decir, es tiempo para volver hacia Dios. Vendrán situaciones muy difíciles, angustiantes, pero Dios, en su misericordia, en su gracia, aún restaura, aún bendice, aún está presente con los hijos de su pueblo, para que sean sal en medio de un mundo desabrido, para que sean luz en medio de las tinieblas, para que seamos testigos del obrar de Dios. Que Dios los bendiga. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Y que en este tiempo tan particular, aunque estamos distanciados pero unidos en un mismo espíritu, sigamos siendo testigos del obrar de Dios. Que Dios los bendiga. Коли Дух Господній наповняє мене, співаю я, як Давид. Коли Дух Господній наповняє мене, співаю я, як Давид. Співаю, співаю.
Господній наповняє мене, молюся я, як Давид. Молюся, молюся, молюся я, як Давид. Молюся, молюся, молюся я, як Давид. Коли Дух Господній наповняє мене, співаю я, як Давид. Коли Дух Господній наповняє мене, співаю я, як Давид. Співаю, радію, молюся я, як Давид. Співаю, радію, молюся я, як Давид. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guíe, fieles, porque en el Señor estamos seguros. Él es aquel que aboga por cada uno de nosotros si creímos en Él como nuestro único y todo suficiente Salvador. Quisiera orar por ustedes. Señor, gracias te doy por estos hermosos momentos que estamos compartiendo. También, Señor, suplico por el trabajo que tus hijos están realizando allí en La Reja, en Libertador, en Fiorito, en Isidro Casanova. También pedimos, Señor, por nuestros hermanos de la iglesia ucraniana, para que tú le bendigas, le fortalezcas. Confiamos en ti y esperamos la respuesta gloriosa de ti. Sabemos que tú haces todas las cosas para el bien de cada uno de nosotros. Ayúdanos a comprender y serte fieles. Alabamos tu bendito nombre. Pedimos, Señor, por nuestros hermanos, aquellos que padecen enfermedad, para que tú le bendigas. Y gracias, Señor, por todas las cosas. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.